Hay días en que la enfermedad agota el cuerpo y tambalea la mente. Horas en que la familia pesa por malentendidos y heridas que nadie quiere tocar. Es fácil secarse por dentro, irritarse, reaccionar por impulso. Pero si hemos aprendido a permanecer en la presencia de Dios, haremos una pausa antes de hablar, antes de decidir, antes de pronunciar palabras que hieren. Bastará un susurro: Señor, quedad conmigo, y se abrirá la puerta a la paz. Desde ese lugar, las palabras se purifican, la ira se aquieta y la mirada se vuelve más suave. No porque seamos fuertes, sino porque Dios es fuerte en nuestra debilidad. Hermanos y hermanas queridos, me presento ante la comunidad con gratitud porque Dios sigue esperándonos cada día. Como un padre que abre la puerta al amanecer y deja encendida la lámpara, los santos lo han dicho con claridad. El alma no puede gozar de salud sin la oración. La batalla de la vida creyente no puede ganarse sin la oración. We know. Sin embargo, ¿por qué muchos de nosotros relegamos la oración a un rincón estrecho, como un hábito distraído más que como un encuentro vivo con Dios? Esta pregunta no pretende reprochar, sino despertar el deseo más hondo en cada uno, el deseo de permanecer con el Señor, de escucharlo y de hablarle. En la tradición de la iglesia hay incontables oraciones preciosas. La corona de la Divina Misericordia alimenta la confianza. El rosario nos introduce en la contemplación de la vida de Cristo a través de los misterios. Las oraciones en familia, de camino a la escuela o al trabajo o antes de salir de casa, son semillas de paz sembradas en el corazón de los pequeños. Todo este tesoro merece cuidado y perseverancia, pero no nos detengamos ahí. La oración vocal es buena y la contemplación con el corazón y la mente ante la palabra es la fuente que refresca el alma. Quiero distinguir con suavidad para no confundirnos. Por un lado, están las oraciones que recitamos en voz alta o en silencio, siguiendo fórmulas ricas de tradición. Por otro, está el rato de contemplación diaria con el Evangelio abierto sobre la mesa. Cuando los santos hablan de la oración como el aliento del alma, no niegan las demás formas, pero subrayan especialmente ese sentarse junto al Señor y dejar que su palabra toque lo más profundo de nosotros. Es un encuentro. Él habla y nosotros escuchamos. Luego respondemos y nos abandonamos en sus manos. Muchos sacerdotes, por gracia de su vocación, reservan una hora completa en la mañana para permanecer con el Señor. No porque les sobre tiempo, sino porque saben que sin echar raíces en la palabra, toda labor pastoral se reseca. Ustedes, laicos, viven un ritmo exigente, trabajo, responsabilidades, guíos, padres ancianos. A veces el tiempo parece encogerse. El Señor comprende, y justamente porque comprende, no pide lo que supera nuestras fuerzas. Lo que Él invita a asumir es una decisión pequeña pero perseverante. Dedicar cada día 15 o 20 minutos y ponerse en la presencia de Dios. Podemos elegir el momento cuando la mañana aún es silenciosa, o en el sosiego antes de que caiga la noche.
podemos aprovechar el trayecto hacia el trabajo, el patio de la escuela, o la esquina de la cocina donde una vela encendida recuerde que Él está ahí. Lo esencial no es un rito complicado, sino un corazón sencillo. Abrimos el Evangelio, leemos un breve pasaje y nos detenemos, dejando que las palabras se nos metan dentro, como el rocío que cae sobre un campo sediento. Puede ser el Evangelio del día o una página que ya conocemos. No hay prisa, basta una pregunta humilde: Señor, ¿qué me estás diciendo hoy por medio de esta palabra? Luego guardamos silencio para escuchar el latido del propio corazón y los movimientos discretos de la gracia. A veces una sola frase basta para alimentarnos toda la jornada, como la levadura que fermenta la masa de las tareas comunes, los deberes y hasta los cansancios. Cuando la palabra ha tocado el alma, respondamos con naturalidad. Una acción de gracias sencilla: te doy gracias, Señor, porque has hablado. Una súplica humilde: aumentam la fe, enséñame a amar como tú amas. Pongamos por nombre a los seres queridos, a las preocupaciones, a las heridas que aún no cicatrizan. Subamos al altar de la oración esos proyectos que parecen pequeños. Dios no mide la oración por su duración, sino por la verdad del corazón. Una frase dicha con sinceridad puede abrirnos un horizonte entero de paz. Hermanos y hermanas queridos, lo que a menudo nos frena no es la falta de buena voluntad, sino no darle a la oración un lugar digno en la agenda. Dejamos que el teléfono marque el compás de la vida y que el ruido cubra el susurro de Dios. Tomemos decisiones valientes, apaguemos las notificaciones, alejemos lo que distrae y reservemos esos 15 o 20 minutos como una cita sagrada que no se cancela. Si un día fallamos o lo dejamos a medias, no nos desanimemos. El Señor no lleva una contabilidad para reprochar. Él nos espera como el pastor paciente que busca a la oveja perdida. De esos minutos humildes nacerá algo admirable. La mente se limpia con la palabra, el corazón se calienta con su presencia. Veremos que las mismas tareas de siempre adquieren un sentido nuevo. Las relaciones tensas pierden aristas. Las tentaciones que nos hacían tropezar se debilitan, porque hemos echado el ancla en la paz. No es que desaparezcan todas las pruebas, pero entramos en ellas con otra fuerza, la fuerza mansa de quien sabe estar con el Señor. Así, la oración no nos saca del mundo, nos devuelve al mundo con un corazón tocado por Dios. La oración vocal sigue siendo valiosa, porque la tradición nutre la fe de la familia y de la comunidad. Pero la contemplación diaria con el Evangelio en la mano es el pozo hondo del que sacamos agua para todo el día. No dejemos que el pozo se seque. Acerquémonos, aunque sea 15 u 20 minutos, para que Él nos llene, para que el alma recobre salud y para que la batalla deje de ser un miedo y se vuelva la escuela donde aprendemos a creer, esperar y amar desde el anhelo de ponernos ante el rostro del Señor. El corazón entra naturalmente en un diálogo vivo. Primero dejamos que Dios hable. Él habla por la Sagrada Escritura abierta sobre la mesa como una lámpara puesta en el candelero, sin prisas
y sin ocultarse, elegimos un pasaje del Evangelio, o esas cartas encendidas de San Pablo, o los hechos que narran el alba de la iglesia, o los salmos hermosos como cantos que entibian el invierno del alma. También pueden ser páginas del Antiguo Testamento con sus travesías de ciertas alianzas y la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. Lo importante no es leer mucho, sino dejar que la palabra sea el sujeto que hoy nos habla. El primer paso es escuchar. La palabra habla primero y nosotros guardamos silencio. Podemos leer despacio un breve pasaje y detenernos en una frase, en una imagen, en un verbo. A veces basta una llamada sencilla, un gesto de Jesús o un aliento de Pablo para conmover. No buscamos explicar enseguida, ni perseguimos recetas. Pedimos la gracia de escuchar como aprendió Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando dejamos que la palabra sea quien habla, tocará el lugar exacto donde estamos heridos, sedientos, confundidos o sin saber qué hacer. El paso siguiente es dejarnos nutrir. La palabra no trae solo información, alimenta el alma. Los salmos son un manto tibio cuando temblamos de miedo. Los hechos son fuego de misión cuando nos hemos enfriado. Las cartas de Pablo son alas de esperanza cuando queremos rendirnos. El Evangelio es el rostro vivo de Cristo para mirarlo y vivir. Habrá días en que abrimos el libro y hallamos de inmediato una línea que nos riega, y otros en que todo parece seco. No nos desanimemos. El agua subterránea sigue filtrando. La semilla germina en secreto. Si perseveramos bajo esa luz, descubriremos que Él, con paciencia, nos enseña a ejercitarnos en el amar, el creer y el esperar. Cuando la palabra ha calado, empezamos a hablarle. Es el momento dulce de la gratitud. Te doy gracias, Señor, porque has hablado. Luego, la súplica humilde. Concédeme fe en lo que aún no comprendo. Concédeme esperanza ante puertas que permanecen cerradas. Concédeme caridad para abrazar a quien necesita ser amado. No necesitamos palabras floridas, sino verdad de corazón. Podemos pronunciar los nombres de nuestros seres queridos, de los enfermos, de quienes nos cuesta, incluso de aquellos a quienes aún no sabemos amar. Podemos poner en su corazón planes pequeños, un encuentro próximo, un trabajo que desalienta, una decisión todavía indecisa. Cuando hablamos con Dios como un hijo habla con su Padre, tocamos el manantial de la paz. Se puede leer en libertad, como quien pasea por un jardín y se detiene ante la flor que atrae, o se puede seguir un orden sereno, como el peregrino que traza el camino para no cansarse en vano. Ambos modos son buenos, con tal de que haya encuentro real. Tal vez por un tiempo seguiremos el Evangelio según los días de la liturgia. Después recorreremos de principio a fin una carta de San Pablo. En otra etapa elegiremos un ramillete de salmos para que el alma cante. Si ayuda, podemos anotar unas líneas que nos conmovió, que nos inquietó, qué deseo queremos convertir en propósito, no para coleccionar ideas,
sino para que el corazón recuerde lo que el Señor acaba de susurrar. Con todo, quizá lo más importante es aprender el arte de escuchar. Escuchamos con los ojos cuando leemos despacio, con el oído interior cuando callamos, con la voluntad cuando estamos disponibles para obedecer, con la vida entera, cuando salimos a practicar. Una invitación a perdonar puede llevarnos a hacer esa llamada pendiente. Una exhortación a la paciencia puede cambiar nuestro modo de hablar con los hijos. Un recuerdo de la misericordia puede suavizar nuestra mirada hacia el cónyuge. Aquí la escritura deja de ser letra para convertirse en camino, verdad y vida que guía cada latido cotidiano. Muchos preguntarán, ¿qué debo pedir? Pide todo lo que a tu corazón le falte. Pide las virtudes fundamentales que la iglesia enseña. La fe para sostenerse cuando la razón se fatiga. La esperanza para no soltar la mano en la noche espesa que parece no terminar. La caridad para amar sin elegir, sin cálculo. Amar primero incluso antes de ser amado. Pide ver a los demás con los ojos de Cristo. Pide elegir el bien frente a lo fácil. Pide bajar la voz cuando te irritas y sonreír cuando estás cansado. Y no olvides la acción de gracias. Agradecer es el par de alas que nos saca de nosotros mismos para contemplar la obra de Dios, que crece en silencio. A veces nos intimida sentirnos torpes en la oración. No pasa nada. El Señor no exige un lenguaje perfecto. Busca un corazón verdadero. Si un día abrimos el libro y no percibimos nada, permanezcamos bajo su mirada y digamos, aquí estoy. Si un día el peso del alma es grande, digamos, sosténme. Si un día estamos alegres, entonemos un salmo de alabanza. Así la oración se vuelve respiración. Inspirar la palabra de Dios, expirar gratitud y abandono. Para que esto cale en el ritmo de vida, conviene una disciplina mansa. Por ejemplo, un momento fijo cada día, un lugar habitual como un rincón con la Biblia y una vela, una pequeña decisión. Cuando comenzamos a leer, apagamos el teléfono. Un signo sencillo como la señal de la cruz, para recordarnos que estamos en la presencia del Señor. No es para atarnos, sino para proteger el espacio sagrado de las dispersiones. Esa disciplina no nos encierra, al contrario, nos libera de los impulsos del momento para que el amor crezca con perseverancia. Y cuando nos habituamos a este compás de encuentro, la vida espiritual cambia de manera concreta. Las ocupaciones siguen, los deberes siguen, pero en medio de todo corre un cauce sereno. Reaccionamos menos con prisa, juzgamos menos con dureza, nos desanimamos menos de inmediato, descubrimos espacio en el corazón para los demás, manos más abiertas al débil, mirada más suave ante las fragilidades ajenas. No es logro nuestro, es fruto de la palabra que vive en nosotros. Hermanos y hermanas queridos, este camino nos llevará a un llamado a la perseverancia, porque llegarán días de prueba, tentaciones al acecho y puertas que parecen cerrarse. Precisamente entonces, permanecer en la presencia del Señor será un escudo silencioso y firme que nos mantiene de pie y nos capacita para seguir amando.
De este encuentro cotidiano brotará la fuerza para perdonar, para hacer el bien dentro de nuestras posibilidades y para combatir con mansedumbre y valentía en las múltiples batallas invisibles del corazón. Hermanos y hermanas queridos, cuando aprendemos a ponernos en la presencia de Dios, descubrimos que la vida es como un camino largo con curvas imprevistas, la salud vacilante, el trabajo incierto, las preocupaciones de la familia, miedos silenciosos que ni siquiera nos atrevemos a nombrar. Precisamente ahí resuena la invitación a orar sin cesar, como el ritmo vital del alma. No siempre podremos arrodillarnos ante el altar con la Biblia abierta, pero sí podemos mantener el corazón en él, como una pequeña llama encendida que no se apaga ante el viento, resguardada por las manos del Señor. Hay días en que la enfermedad agota el cuerpo y tambalea la mente, horas en que la familia pesa por malentendidos y heridas que nadie quiere tocar. Es fácil secarse por dentro, irritarse, reaccionar por impulso. Pero si hemos aprendido a permanecer en la presencia de Dios, haremos una pausa antes de hablar, antes de decidir, antes de pronunciar palabras que hieren. Bastará un susurro: Señor, quedad conmigo. Y se abrirá la puerta a la paz. Desde ese lugar las palabras se purifican, la ira se aquieta y la mirada se vuelve más suave. No porque seamos fuertes, sino porque Dios es fuerte en nuestra debilidad. La mayor prueba siguen siendo las tentaciones. No vienen solo envueltas en estruendo y escándalo. La mayoría se disfraza en pequeñas decisiones repetidas, donde nos relajamos y pactamos. La tentación nos invita a lo fácil, al atallo, a olvidar la oración porque hay demasiado que hacer, a omitir un bien porque no me toca, a guardar un rencor porque el otro se lo merece. Esas batallas se libran en silencio dentro del corazón, pero deciden el rumbo de la jornada. Solo quien ora reconoce que el verdadero campo de combate está dentro, donde Dios nos espera para colaborar con su gracia y vencer. Cuando la oración se vuelve estilo de vida, la salud espiritual florece. No solo disminuye el cansancio del alma, aparece una energía mansa para amar. Amar no es un sentimiento que viene y va, sino una elección nueva cada mañana, una perseverancia aunque no veamos resultados inmediatos. Quien ora aprende a amar a todos, sin excluir, porque reconoce que cada uno carga un dolor y necesita ser acogido. Quien ora aprende a hacer el bien dentro de sus posibilidades y sin alarde y sin cálculo. Quien ora aprende a perdonar, no porque la víctima deba callar, sino porque el corazón queda libre de las cadenas del rencor y puede avanzar en libertad. Quizá digamos, lo he intentado y he vuelto a caer. Sí, habrá caídas. Habrá días en que cedamos a una tentación habitual, horas en que explotemos y lastimemos, momentos en que queramos cerrar el corazón. Pero la oración nos ayuda a levantarnos sin condenarnos. Nos recuerda que Dios es más grande que nuestras culpas y que su misericordia supera la estrechez de nuestro corazón. La oración no nos vuelve impecables, nos hace más fieles y humildes. Nos impulsa a acudir al sacramento de la reconciliación, a pedir perdón y reparar, a reaprender el arte de amar
desde el principio. En la familia, donde los roces son constantes, quien ora se convierte en instrumento de paz. Puede ser la esposa serena ante una palabra dura, el esposo que escucha en lugar de debatir sin fin, el hijo que calla para que la madre descanse, el padre que sonríe al llegar tarde. Nadie es suficientemente bueno para lograr esto cada día por sí mismo. Pero si arde dentro una llama de oración, nuestras reacciones se calientan y transforman. Elegimos palabras que levantan, miradas que reconocen, gestos que siembran esperanza en lugar de desesperanza. Cuando la salud del cuerpo se debilita, la oración es medicina para el alma. No es un narcótico que haga olvidar el dolor, sino una fuerza para abrazar la cruz con confianza. Quien permanece en el Señor aprende a decir palabras simples y plenas. Concédeme perseverar. Ayúdame a coger mis límites. Usa mi dolor para sostener a quien sufre más. Greg, y de modo sorprendente, en la fragilidad nos volvemos cáliz de consuelo para otros. Muchos han recuperado el coraje al ver a un enfermo sonreír y orar. En el mundo social, donde la presión y la competencia nos vuelven defensivos, quien ora siembra con paciencia pequeños bienes, un gracias, un gesto de ayuda, tolerancia ante el error ajeno, un paso atrás para que otro avance. Parecen minucias, pero son levadura que fermenta la masa. Así se edifica en silencio una cultura de misericordia y la oscuridad pierde terreno. La persona orante no se rinde ante el mal, lo combate con el bien perseverante, sin estridencias y con eficacia. A veces tendremos que perdonar sin recibir una disculpa. Perdonar no borra la verdad ni niega la justicia, pero abre la puerta a la sanación. Quien ora ya no ve el perdón como debilidad, sino como fuerza que brota de la cruz, donde Cristo perdonó incluso antes de nuestra contrición. Esa palabra, cuando atraviesa el corazón, nos libera primero a nosotros. Porque quien no perdona se encierra en el pasado. Quien perdona avanza ligero hacia el futuro con los brazos abiertos. Hermanos y hermanas queridos, toda batalla requiere estrategia. La del creyente es permanecer con el Señor. Ante la tentación, no te quedes a solas con la tentación. Quédate con el Señor. Ante el cansancio, no te encierres con el cansancio. Quédate con el Señor. Ante la alegría, no te aísles con la alegría. Quédate con el Señor. Una súplica breve, un versículo de los Salmos aprendido de memoria, una mirada a la cruz, un minuto de silencio en medio de la ciudad. Todo puede ser puente para volver a la fuente. Desde ahí se robustece el amor, el deseo de hacer el bien, la capacidad de perdonar, y se ganan las batallas silenciosas del corazón. Recordemos al final que la bendición de Dios no es un amuleto que evita las tormentas, sino una presencia que acompaña a través de ellas. Él no promete quitar todos los problemas, promete estar con nosotros en todos los problemas. Y esa compañía engendra una paz distinta a la del mundo. Esa paz mantiene blando el corazón, prontas las manos para servir y firmes los pies en el camino del bien. Quien persevera en la oración gozará salud espiritual.
sabrá amar con largueza, hará el bien que esté a su alcance, perdonará siempre y vencerá en las batallas cotidianas, porque no lucha en soledad, sino en el Señor. Oremos. Señor Jesús, enséñanos a permanecer en tu presencia. Enciende en nosotros el fuego manso de la oración. Fortalece a los débiles. Consuela a los que sufren. Pacifica nuestros hogares y haz de nosotros testigos de tu misericordia. Danos un corazón que crea, espere y ame en toda circunstancia. Quédate con nosotros y condúcenos a tu paz. Amén.